Esto es algo que nosotros vamos a cubrir durante la presentación sobre la ordenanza de la Junta de Supervisores. Pero pueden ir ustedes agregando las preguntas y que no estén cubiertas durante la presentación. Podemos nosotros, voy a tal vez esperar hasta que ciertas partes de la presentación sean más relevantes en cuanto a ese segmento. Pero lo vamos entonces a cubrir al final de la presentación. Gracias, Jake. Nuevamente, solo voy a mandar un recordatorio sobre lo que es la función de interpretación. A la mano abajo se ve como es un símbolo que se ve como un mundo y dice interpretación. Pueden presionar interpretación allí y cambiar al canal de interpretación en español. For everybody else Para that just todos los demás que acaban de estar, over the chat, estamos and tomando las preguntas por medio del chat y él va a pausar durante el momento de las preguntas para poder contestar las preguntas. Entonces vamos a empezar a grabar ahorita para que puedan ustedes entonces comenzar cuando usted se sienta listo. All right. Well, Muy bien, gracias a todos por estar con nosotros. Tenemos una cantidad de personas que están aquí en nuestro grupo. Pero a medida que yo mencioné anteriormente, en caso que las personas que se acaban de unir y no escucharon, hay una función de chat en lo que es el Zoom, donde ustedes pueden poner preguntas. Ya tenemos unas cuantas preguntas y después vamos a estar nosotros respondiendo a estas preguntas en uno de nuestros descansos. Pero de todos modos, bienvenidos a lo que es las tácticas de negociación de contratos de arrendamiento comercial para dueños de empresas. Mi nombre es Jay Christensen y soy un abogado asociado en Artfax, que es una firma de abogados en San Francisco. Esta presentación es parte de un asocio, también la Agencia de Desarrollo Económico y la Oficina de San Francisco de Pequeños Negocios. Y esta presentación va a ser específica a San Francisco. Es LSR, si tiene una presentación un poquito más antigua que cubre San José y Oakland, que también vamos a poder nosotros responder algunas de las preguntas. Antes de que comencemos, si queremos notar que esta presentación no es asesoría legal, solamente es para propósitos de información. Si ustedes están buscando asesoría legal, nosotros sí ofrecemos asesoría en cuanto a lo que es la negociación de contratos de arrendamientos. Es una hora, no hay cobro y es una forma de que ustedes puedan tener algún tipo de ayuda legal y son abogados como yo los que les van a poder responder cualquiera de las preguntas que ustedes tienen. Alguien con quien usted puede hablar y tener alguien que lo escuche. Y con gusto nosotros podemos ayudar a proveer cualquier tipo de pregunta o asesoría que les va a ayudar a ustedes a avanzar al siguiente paso. En cuanto a la agenda del día, como la presentación va a ser estructurada, son 3 partes. La primera parte va a cubrir los pasos iniciales antes de que ustedes comiencen con el proceso de negociación con el arrendador. Y después cuáles son las protecciones relevantes por San Francisco y consejos para negociar con su arrendador y cómo poder negociar con él. Cuando ustedes están listos para revisar su contrato de arrendamiento, lo primero que deben de hacer es asegurarse que tienen todos los componentes del contrato de arrendamiento, si han ustedes estado en el mismo espacio por varios plazos y si ustedes son un subarrendamiento y tienen un contrato, si por ejemplo es un apéndice o medios de prueba o adendas a su arrendamiento, quieren asegurarse que tengan todas las partes de esos documentos porque esa es la representación de lo que es la relación legal que usted tiene con su arrendador. Si ustedes subarriendan de alguien, quieren tener ustedes también el subarrendamiento y el arrendamiento principal.
que es entre la persona que está arrendando y el arrendador. También si usted arrienda por varios plazos, muchas veces se da una opción de ampliar o renovar y solamente requiere una comunicación por escrito si quiere ejercitar esa opción. Algunos otros inquilinos puede ser que tengan un arrendamiento. Quieren asegurarse que tengan todos los documentos relevantes. Si no tienen un arrendamiento o solamente es un acuerdo oral, definitivamente quieren hablar por teléfono para tener una consulta, para poder que nosotros le damos asesoría legal específica a su caso particular y ver cuáles son todos los requisitos. Sí les voy a animar que ustedes llamen para tener una consulta privada. A medida que ustedes van pasando por el arrendamiento, obviamente lo mejor que pueden hacer es que un abogado revise el arrendamiento, pero a medida que ustedes lo van revisando y tienen todas las partes, ustedes pueden hacer una prerevisión y buscar estas partes claves, o sea, disposiciones claves, y esto les puede ayudar a guiar al abogado si ustedes van a hablar con él o van a hacer alguna consulta, por lo menos ayudarse a ser familiar con lo que es el lenguaje familiar. Si ustedes ven algo que se relaciona con gastos compartidos o áreas comunes, estos son tarifas de mantenimiento. Esas son tarifas que son para mantener ciertas partes del edificio que está afuera. Y pueden ser el lobby, puede ser los pasillos. Y solo es es ayudar a mantener el edificio. Y la razón es si otros inquilinos se han ido o si el edificio no ha sido abierto y aún están tratando de cobrarle. Todo se trata de identificar partes de su arrendamiento donde puede ver como una reducción de la renta. O, por ejemplo, rentas que han sido cobradas. Y si hay alguna mención de la palabra mitigación en su renta o quieren hacer nota de eso, algunos arrendamientos van a dar lo que es mitigación o reducción o eliminación o una dispensa de la renta, sea algún tipo de emergencia donde ustedes no pueden acceder al edificio, el arrendador no les da acceso, o si, por ejemplo, hay una acción del gobierno que no les permite operar su negocio, accesar el edificio, el arrendador también tiene la obligación de proveer servicios, por ejemplo, de consejería, electricidad, agua. Si algunos de esos han sido cortados, entonces puede usted solicitar una reducción de su renta. Si ustedes ven la cláusula fuerza mayor, la fuerza mayor es esencialmente significa un acto fortuito o fuerza mayor. Y en el evento de que la fuerza mayor incluye un caso fortuito, fuerza mayor, que puede ser una pandemia o una acción gubernamental que previene que usted pueda operar su negocio o utilizar el espacio de arrendamiento con la intención de comunicarse, pudiera haber también una posibilidad de que ustedes van a poder tener una reducción o una dispensa durante los momentos en que usted se forzó el cierre debido a las acciones gubernamentales. Usualmente en la última oración dice ninguna de las ejemplos en el parágrafo va a dispensar la obligación de pagar la renta. Yo he visto esa oración que no se incluye y les da un poquito más de flexibilidad en poder usted mencionar esta disposición para poder recibir la reducción o la eliminación de la renta durante los tiempos que ha estado cerrados. Y es bueno tal vez tener eso en mente. Si ustedes ven algo que garantice su derecho como arrendador para utilizar las instalaciones y eso se le ha impedido, o el gobierno local o la ciudad por alguna razón no permite que usted pueda accesar el edificio, son algunas de las situaciones. Ustedes pueden ver una disposición de estipulación condenatorias que nosotros tenemos, por ejemplo, en el área de la bahía, por ejemplo, terremotos, incendios, cualquier tipo de evento, pero también ese tipo de disposición puede ser escrito de una manera más amplia, que va a cubrir bastante exceso o la cláusula de la cual están hablando. Si ustedes ven lenguaje parecido, pueden ustedes resaltarlo. Y si ustedes están en un edificio con varios espacios,
Por ejemplo, en un centro comercial pueden haber cláusulas de que el arrendador tiene que tener un cierto nivel, tiene que tener, por ejemplo, una cantidad, número de tiendas operando a ciertas horas del día para que esto vaya a funcionamiento. Eso puede haber pie para poder darle fin al arrendamiento y darle otros derechos en cuanto a reducir o eliminar el resto del mes en donde usted no pudo operar su negocio o el arrendador no cumplió con los requerimientos o obligaciones del arrendamiento. Cualquier cosa en cuanto al goce pacífico también va a ser de mucha ayuda. Una vez usted firma su arrendamiento, donde le dan las llaves, usted tiene el goce pacífico del bien, ustedes tienen derecho a ese goce pacífico y su arrendador, como parte de su inhabilidad de poder pagar la renta o debido a la pandemia, hemos visto algunos casos donde el arrendador viene al espacio donde él ha estado trabajando desde la casa y, por ejemplo, han hecho actualizaciones o ha demolido sin el consentimiento del inquilino. Esto, él no va a poder ni siquiera utilizar el espacio. Así que van a ver, es otro fundamento para poder dispensar. Si tienen un seguro de depósito, probablemente puede ser, por ejemplo, puede ser varios meses equivalente a renta. Si hay, por ejemplo, algún otro equivalente. Por ejemplo, si el depósito de seguridad se utiliza, muchos de los contratos de arrendamiento les van a ayudar a proporcionar eso. Si no pagan renta a determinado momento, el arrendador puede deducir la renta de ese mes y después ustedes tienen 5, 10, 20, 30 días para poder pagarlo. Y eso puede ser una forma de que usted pueda eliminar la renta que actualmente usted debe o por lo menos diferir el pago y que el arrendador le dé más tiempo para poder pagar el depósito. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pueden haber tal vez, con respecto tal vez al lenguaje, el área fuera de las 4 esquinas del espacio, tal vez esto puede ver una ilegalidad o también lo que es la frustración comercial a propósito. Por ejemplo, tú tienes un arrendamiento para operar tu negocio y no pueden operarlo. Así que todos son alegatos potenciales que podemos nosotros considerar. Y entonces puedes venir y consultar. La clave de entrar en este proceso tienen su arrendamiento, tiene las áreas o predisposiciones en el arrendamiento y después vas a hablar con tu arrendador. Para notificar a tu arrendador tienes que tratar de tener un diálogo abierto, ser comunicativo, responder lo más rápido posible, solamente para que tú también tú estás cumpliendo con tus obligaciones, aunque solamente para decirles que no puedes pagar tu renta porque tu negocio sigue siendo impactado. Solo quieres asegurarte que estás haciendo todo lo que tú debes de hacer o, por ejemplo, él no está siendo de mucha ayuda. La clave con estos, la ley de moratoria en San Francisco y en el estado, tú como el inquilino tenés que cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a la comunicación, ser oportuno y tratar de ser lo mínimo para calificar. Y eso es independientemente si el arrendador está respondiendo o no. A medida que vas con el proceso de comunicación, en adición a tal vez, por ejemplo, los documentos, por ejemplo, tener copias digitales, escanear todos tus documentos. También quieres tener una copia de todas tus cartas o notificaciones que fueron puestos en tu puerta o, por ejemplo, correos electrónicos, cualquier intercambio de comunicación, los quieres poner todos en un folder, en un lugar donde tú puedes tener todo el registro de comunicación, mensajes de textos, normalmente tomar foto al texto, lo puedes hacer en tu teléfono, tómale foto y mándate un correo electrónico de eso. Obviamente tu audio, no le puedes tomar una foto, pero puedes grabar. Hay una opción donde tú puedes abrir y mandarte. Eso ayuda a mantener un registro de todo esto para que tú puedas tener todas las interacciones de tu terrateniente si lo vas a necesitar más adelante.
Si tienes una interrupción, y muchos de nosotros tenemos, vamos a hablar un poquito más al respecto, pero tienen que localizar eso. Eso también puede ser de ayuda para el abogado que está asignado. Y vamos a explicar por qué en la tercera parte de la presentación. Pero por ahorita veo que tenemos unas cuantas preguntas. Y si ustedes tienen más preguntas, siéntense en libertad de agregarlos, o si quieren levantar su mano, o si tienen preguntas sobre esta sección, está bien. De lo contrario, podemos contestarlas más tarde. I just sent the questions in numbers as they came in. Okay. Acabo de mandar las preguntas y números a medida que fueron entrando. Tal vez eso es más fácil de poder leer en el chat. Muy buenas preguntas, gracias. Así que la Junta de Supervisores de San Francisco, vamos a hablar de eso. For the guarantor's question, Para la pregunta, para aquellos que cuando ustedes firman un contrato de arrendamiento, hay veces ustedes lo van a firmar si su negocio es un LLC, una sociedad de responsabilidad limitada o corporación, que no solamente es usted, tal vez la entidad va a firmar el contrato de arrendamiento. Hay veces, tal vez una garantía personal, como que su negocio se cierra, o por ejemplo, tiene que irse a la bancarrota. Usted es individualmente obligado a pagar la renta. Tal vez voy a necesitar un poquito más de información para poder responder la pregunta. Así que yo les invitaría a que ustedes soliciten una asesoría legal para su caso particular. La pregunta es que si por ejemplo, los fiadores están protegidos de las situaciones. Por ejemplo, su arrendamiento termina a tiempo al final de marzo y ustedes deben un año de renta que no ha sido cancelado y usted está cerrando su negocio y el negocio realmente está casi que quebrando. Cualquier cosa en cuanto a venta de equipo o cualquier bienes va a ser dividido en los acreedores, aunque no satisfaga todas las deudas. Si tiene una garantía personal, entonces el arrendador puede venir para tratar de accesar su beneficio, su propiedad personal para satisfacerse la renta deudado. Pero en ese caso, eso es hipotético y especulación, así que tú debes de mejor solicitar consultoría legal para ver su caso en particular. Pregunta 3. So question 3 is really Pregunta 3 se trata más que todo si la ordenanza se aplica a espacios de oficina, y vamos a hablar de la ordenanza, pero eso va a ser una pregunta más específica. Same thing with about the Lo ordinance. mismo con lo que es la ordenanza, de que tal vez sea en cuanto a renegociar su arrendamiento. Vamos a hablar de eso al final de la presentación, de cómo eso pudiera funcionar y por qué lo van a poder tal vez hacer. Y hay una pregunta sobre seguro de interrupción. Eso es diferente de una política de seguro. Así que la política de seguro es usualmente, en el sentido comercial, es como una política de arrendador. Va a asegurar que el espacio típicamente se cubre las pérdidas, algún tipo de interrupción en el negocio, ya sea por incendio o algún otro evento o desastre natural. Y ha habido al debate con respecto si le cubre pérdidas debido a la pandemia y si las pólizas incluyen ese tipo de cobertura. Y vamos a hablar de las diferencias ahí y los casos que han surgido hasta el momento.
From the mortgage, del punto de vista de la hipoteca o la perspectiva del arrendador, hay partes de la ordenanza de la Junta de Supervisores que incluye una excepción para los arrendadores que tienen menos, por ejemplo, si ustedes son como un arrendador de y solo tiene uno o unas cuantas propiedades en un pequeño, no pueden aplicar a la ordenanza que les va a ayudar a ustedes a no pagar la renta. Y voy a hablar donde ustedes pueden encontrar eso más adelante. All right, just in the interest of keeping that. Entonces, detener la presentación porque hay varias preguntas, pero a fin de seguir con la presentación, vamos a seguir con la presentación. Voy a regresar después de la pregunta que acabo de responder y vamos a continuar. Tal vez algunas podemos nosotros responder al final, hasta que todas las preguntas sean respondidas. Así específica San Francisco, ¿cuáles son las protecciones? Así que ahorita San Francisco ha tenido una moratoria desde marzo que ha estado vigente y hasta recientemente se amplió hasta finales de marzo 2021 y al final de enero se amplió hasta el final de junio de este año por una orden ejecutivo del gobernador Newsom. Aplica a negocios que han sido impactados financieramente por el pandemia, que están registrados para hacer negocio en San Francisco y que tienen menos de $25,000 al final de 2019. Esto incluye, por ejemplo, si ustedes tienen un arrendamiento comercial con un negocio, un subarrendador, alguien que previamente haya ocupado el espacio, y también incluye, por ejemplo, de mes a mes. Puede ser que tenga un acuerdo de mes a mes con su arrendador. Hay veces, por ejemplo, un arrendamiento de que es parte, que por ejemplo, que ustedes renuevan a mes. Tal vez terminó su arrendamiento y no ha firmado uno nuevo, pero usted sigue operando en el lugar. Entonces es una cosa que se renueve mes a mes, pero realmente cubre cualquier tipo de arrendadores, siempre y cuando que ustedes están en ese sentido comercial y cumple con los 3 requerimientos en la página anterior. En cuanto a lo que se incluye en la renta, en cuanto a lo que no tienen que pagar o que se difiere en este periodo, incluye la renta mensual, pero cualquier renta adicional que muchas veces van a tener una disposición al respecto. Un depósito de seguridad, tienen ustedes que pagar eso, cualquier interés, ¿verdad? O tarifas por pagos tardíos. Por ejemplo, su renta puede ser diferida, pero aún tiene que pagar el arrendador no puede pagar ningún tipo de tarifa por retraso adicional a su renta, siempre y cuando usted cumpla con los requisitos de la moratoria. En cuanto a solicitar protección, ustedes tienen que dar una comunicación por escrita a su arrendador al principio de cada mes. Ustedes van a decir que su negocio es funcionalmente impactado y que ustedes no pueden pagar renta por ese mes y les da otros 30 días para poder pagar la renta ese mes. Si al final de los 30 días aún no lo puede hacer, ustedes entonces da otra comunicación por escrito que amplía el periodo otros 30 días y eso puede continuar hasta el final de junio, siempre y cuando la moratoria esté vigente. Es importante continuar teniendo un diálogo abierto con el arrendador en cuanto a poder hablar sobre los plazos o las condiciones de pago para ver lo que puede o no puede hacer. Es realmente importante. Puede haber una asunción, una suposición de que como los negocios se han abierto y las personas van a venir de regreso, pero cuando a usted se fuerzan de que esté bajo la ocupación de 25% o, por ejemplo, no puede llenar más del 25%, estamos como en la parte inicial de la recuperación. Y es importante asegurarnos de que ustedes hagan esto todos los meses. Si usted está comunicando con su arrendador y familia
y usted está mandando correos y están hablando por teléfono, puede ser que es bueno de que usted escriba un registro escrito. A medida que nosotros hablamos en los meses anteriores, nuestro negocio ha sido impactado, o por ejemplo no lo podemos abrir al 100% de la capacidad y no podemos pagar renta este mes tampoco. Para poder corregir los meses anteriores donde no lo hizo por escrito, lo podemos hacer eso de aquí en adelante. Es importante notar que no se requiere que ustedes tengan que pagar renta durante la moratoria, pero se les anima a pagar lo que ustedes pueden por cada dólar que usted no paga por la moratoria. En las situaciones puede ser que no haya ingreso para eso, pero entre más pueden pagar ahorita, entonces va a ser menos lo que usted va a tener que pagar cuando termine esta moratoria, y más rápido va a poder usted pagar lo que adeuda. Una vez tenemos la mayor cantidad de personas que están siendo vacunadas, así que esperamos regresar a la normalidad pronto. También puede estar de acuerdo a ciertos requerimientos o ciertas excepciones. Tu arrendador pueden ver a qué acuerdos llegan y les da más tiempo de pagar un poquito más en cuanto a cómo calculan. Realmente es cosa de su arrendador, puede o no puede hacer o está dispuesto a arreglar. Es importante que no tienen que pagar ahorita, no significa que no estamos hablando de renta diferida, no perdonada, así que aún van a deber esa renta en los meses anteriores. Y solo es importante saber que al menos que haya una pregunta común, ¿pueden subir mi renta durante la pandemia? Si ustedes van a tener su revisión anual, si el arrendamiento como ha existido y dio lugar para incrementos anuales, eso está bien. Y si el arrendador está tratando de agregar nuevas multas, eso sería una historia diferente. Eso sería un buen sujeto o un buen tema para lo que es la negociación. La clave es lo que significa la moratoria y cuál es el efecto. Es que su arrendador no lo puede desahuciar sin darle una notificación por escrito y que le tiene que dar tiempo para poder pagar la renta. Estas dos partes le tiene que dar 30 días. Ustedes pueden dar la explicación por escrito de que usted está en la pandemia y financieramente no es capaz de pagar la renta. Así que siempre y cuando usted, el arrendador, se están comunicando en forma regular, entonces la moratoria aún está vigente. Si usted por lo menos están dando una notificación cada 30 días por escrito, aunque el arrendador no está respondiendo, puede ser que usted den la notificación por escrita y el arrendador no le da una respuesta, pero por lo menos están teniendo un diálogo abierto y tratan de llegar a algún acuerdo. Es importante que el arrendador da notificación escrita cada 30 días. Y es importante porque el arrendador no lo puede desalojar mientras ustedes están tratando de llegar a un acuerdo. Es importante mantener un diálogo abierto y tratar de tener algún tipo de plan. Clave es que cubre falta de pagos por la pandemia. Así que hay otros problemas que también están creando problemas, o por ejemplo, puede haber unos donde, por ejemplo, el arrendador quiere desalojarlo, pero si solo es porque usted no puede pagar la renta debido a la pandemia, no hay base para desalojo. Al menos de lo que mencioné anterior, donde el arrendador solo tiene unas cuantas propiedades o solamente tiene un espacio limitado basado en dificultad. Si no están pagando renta, pues ahí sí puede desalojar. Es bueno recordar que si ustedes no han pagado las rentas pendientes basado en lo que se acuerda o el periodo con su arrendador o después de la intención de moratoria, entonces el arrendador puede presentar una acción para poder recuperar las rentas adeudados o tratar de desalojarlo por falta de pago. Tuvimos unas cuantas preguntas en el chat con respecto a la ordenanza de la Junta de Supervisores. Esto es algo que aún es bastante nuevo y realmente no sabemos cómo eso se va a poder aplicar y cómo va a operar a la larga, pero basado en lo que es la redacción
hay diferentes niveles de 1 a 4. Si ustedes son un arrendador de nivel 1, tiene hasta 2 años para pagar cada mes de renta diferida. Eso les da un periodo más largo para poder pagar la renta deudada una vez la ley de moratoria vence. Y también hay otra opción que permite que el arrendador, si por ejemplo, si ellos no pueden llegar a un acuerdo satisfactorio en lo que es el reembolso del pago diferido. Así que si usted llega a un impasse, el arrendador y el teniente, y el arrendador y el inquilino, bajo la ordenanza puede dar los 30 días una notificación por escrito y con la intención de dar por terminado el contrato, y tiene que pagar toda la renta que ha sido diferida y que no ha pagado hasta esa fecha de terminación de contrato. Si ustedes son un inquilino de 2, por ejemplo, que tienen de 10 a 24 empleados y le dan de 18, tienen hasta 12 meses. Y si tienes 50 empleados a tiempo completo, tienen que pagar no más de una vez. Es junio 30. Tan pronto la moratoria no es más de julio 1 de este año. Clave es ordenanza que también prohíbe a los inquilinos de dar pagos. Si la renta no se paga después de ciertos días, todos los meses, entonces hay un interés, hay un cargo en cuanto a pagos retrasados, y también evita que si ese es el caso, pero es clave notar que ellos pueden negociar y llegar a ciertos acuerdos que son diferentes a las ordenanzas, pero si las partes no están de acuerdo, entonces la ordenanza es lo que controla, por lo menos hasta ahorita. Yo sé que hemos tenido preguntas, así que quiero regresar a estas preguntas. Así que creo que ya cubrí la primera, donde el arrendador y el inquilino pueden llegar a acuerdos diferentes, pero sí dicen de que no pueden agregar multas adicionales, pero tienen ustedes cumplir ese requerimiento de impasse si usted es un inquilino nivel 1. Tiene que haber algún tipo de esfuerzo para poder encontrar una solución, y si viene un momento donde el inquilino y el arrendador no pueden llegar a un acuerdo, entonces él sí tiene la opción. Vamos a ver qué. Así también hubo una pregunta si ustedes son un inquilino nivel 1 y quieren tener la opción y las ordenanzas. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de que estamos violando la Constitución de California. Usualmente en esa situación es una base donde si ustedes previamente pues era después la ordenanza era inválida, entonces generalmente pero realmente depende del tribunal y ellos son los que toman la decisión al final en cuanto a algún tipo de limitación de manera retroactiva, invalidar cualquier tipo de cualquier terminación de contrato que fue basado en la ordenanza. Estoy tratando de ver si tenemos otras preguntas. Así veo que hay una pregunta que surgió de nuevo. Si ustedes son un fiador en el contrato de arrendamiento y hay pagos diferidos de renta, si no pueden pagar esa renta y la persona que garantiza pueden ejercer esa opción para poder buscar el pago de la renta hasta la fecha de terminación anticipada. Tantas preguntas. Creo que algunas de estas preguntas son muy evolucionadas, así que voy a tratar de contestar las más simples, pero veo que hay como 54 personas aquí. Son preguntas que están bien complicadas y no las voy a poder contestar. Tal vez mejor en esa situación de que ustedes, por ejemplo, hagan
hablan con un abogado y solicitan una hora gratis de asesoría legal, es bien difícil realmente contestarla sin ver su arrendamiento y su situación en particular y ver cuáles son las conversaciones que ustedes han tenido con su arrendador hasta este momento. All right, some other questions here. Así que algunas otras preguntas que tenemos aquí. Si su arrendamiento ha concluido y es su terminación natural porque si él venció el plazo, entonces el arrendador no tiene la obligación de renovar su contrato, pero tampoco lo puede desalojar. Entonces tú puedes venir y quedarte en el espacio y continúas pagando renta, que si no lo puedes hacer bajo la ley de moratoria. Pero solamente porque está concluyendo su contrato de arrendamiento, no necesariamente los van a desalojar. Tienen que llegar a algún otro tipo de acuerdo con el arrendador. Pero si ustedes no pueden pagar renta, por lo que es la emergencia de salud pública, hay algún alegato de que ustedes se van a poder quedar por lo menos por ahorita en ese espacio. Y correcto, como mencioné anteriormente, hay una opción para darle fin a la ordenanza, al contrato de manera anticipada. De acuerdo a lo que dice la ordenanza, hubo una pregunta sobre que ustedes no tienen que dar una declaración financiera o carta de su contador, aunque lo único que ustedes requiere la ley de moratoria es que usted tenga notificación por escrita con su arrendador o algún documento que diga que ustedes tienen que al menos de que se lo sugiere. Es importante que si usted tiene algún requerimiento en cuanto al arrendador, que por ejemplo que usted tiene que entregar esos documentos financieros si son solicitados por el arrendador, no son cosas que la ley de moratoria lo obliga, pero si su contrato lo dice, entonces usted tiene que cumplir. Si ustedes quieren proporcionar por ejemplo, cuáles son las pérdidas o cuáles son los ingresos mensuales y ingresos. Pueden hacer ustedes eso, pero no se requiere. And that sort of goes to what Y eso también va a lo que el arrendador puede solicitar también. Ellos pueden pedir que por lo menos, al menos que lo requiera cualquier documentación que puede pues probar la dificultad financiera. Eso es bastante evidente basado en cuanto a los cierres en California se han estado dando. Los negocios no se han podido abrir y si no hay negocios, han habido arrendadores que han pedido a los inquilinos que pagan a sus fondos de PPP porque ustedes tienen PPP y están abiertos al 20%, pueden pagar renta. Eso no es realista. He visto ciertos casos donde realmente para que le condonen esos préstamos, tienen que cubrir salarios. Por una parte puede ser utilizado por renta, pero no todo. Entonces, realmente ellos tienen que tener un diálogo abierto y ser flexibles hasta que realmente podamos llegar a un sentido, a una normalidad. Así que ya contesté algunas de las preguntas. Vamos a ir a la siguiente parte de la presentación y tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. En cuanto a negociar, yo sé que hay muchos arrendadores aquí y estamos viendo la perspectiva de ambos y voy a hablar un poquito. Es clave recordarse que como un inquilino, aunque no se sienta, usted tiene que tener en mente cuál es el objetivo del arrendador y eso puede también tener en mente cuál es el objetivo del inquilino. Así que hay vacantes en cuanto a los espacios comerciales. Así que realmente es ventaja para ambas partes de mantener al inquilino en el espacio, porque es factible que tal vez el negocio se pueda recuperar. Es más fácil para el arrendador tener que hacer todo el proceso de desalojo o tener un espacio donde no puede subarrendar, porque ahorita hay tantas vacantes
Y es una ventaja para el inquilino de seguir operando el negocio. Así que para que tú puedas a ver cómo estás operando después de antes de la pandemia. La clave aquí es que el arrendador venga a la mesa para negociar y también del punto de vista del inquilino que esté dispuesto a poder llegar a un acuerdo. Así que realmente es visualizar cuáles son sus objetivos. Si sos un arrendador, quieren que se le paga, por lo menos no renta completo. Y si usted es inquilino, lo que usted quiere tener es mantener su negocio el más tiempo posible y no paga. Y por ejemplo, no tener que balancear, se tienen que pagar los servicios o no, o por ejemplo, no tiene suficiente dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades privadas. Aunque sea un momento difícil ahorita, si ustedes pueden ver y tratar de desarrollar un plan para que todos estén contentos, solamente funciona mejor para ambos lados. Usted como un inquilino realmente es importante hacer una solicitud que es realista y cuando digo eso es ver de una manera integral cómo su negocio ha sido antes o después de la pandemia. Tenemos algunos marcos de referencia. Cuando nosotros fuimos a lo que es el nivel morado, vimos si los negocios estaban empezando a crecer o un poquito de retraso. Hoy que estamos como en un camino un poquito más claro, más personas están vacunadas y vamos a continuar abriendo. Esperemos, eso significa que las cosas van a seguir mejorando, pero también es para el beneficio tanto del inquilino como el arrendador hacer una solicitud realista. No queremos decir vamos a abrir ahorita, estamos en nivel rojo y yo puedo pagar el 100% de la renta a niveles de antes de la pandemia y puedo. Pero si ustedes prometen más allá, tratar de trabajar, traer una solución, hicieron una promesa que realmente no pueden ustedes cumplir, así que va a llegar a la renegociación donde no van a poder pagar la cantidad o los pagos. Y después tienen que comenzar el proceso de nuevo. Están frustrados porque están comprometidos a algo que realmente no pueden hacer. Así que es bueno comenzar para lo que es el diálogo abierto. En todas las negociaciones, tanto de la perspectiva del arrendador, nosotros pedimos el mejor escenario. Si ustedes son el inquilino, pueden pedir, por ejemplo, mitigación de su renta y es una reducción y eliminación de renta de que estamos operando. El arrendador puede pedir por pagos parciales en cuanto al pago total y todo ese tipo de cosas para poder encontrarnos en medio. Si ustedes necesitan más tiempo, la moratoria pide algún periodo de hasta 2 años, 18 o 20 meses, dependiendo del tamaño negocio para poder pagar lo que es la renta diferida. Tal vez hay una cosa más lucrativa o un plan de pago que funcionaría para todas las partes. Si ustedes tienen, por ejemplo, años que pueden ustedes amarrarlo al final de la renta, tal vez decir va a ser pagado para ese entonces y las rentas también puede ayudar con esto. Eso puede ir al prepago de la renta que no fue pagada. Algunos inquilinos han aplicado, han solicitado un préstamo. Por ejemplo, lo que es la ley, en lo que es la institución financiera, pueden tener un préstamo y pueden actualizar, potencialmente llegar a algún tipo de acuerdo donde ustedes pagan una renta reducida o cualquier periodo. De esa manera, ustedes tienen un pago para poder pagar lo que es la renta diferida. Y ustedes tienen algo que ustedes puedan, un acuerdo a medida que los negocios empiezan a reabrirse. Si les quieren dar más tiempo para poder pagar, pero solo es otra opción.
También podría haber una opción de depósito de crédito que el arrendador ya tiene. Por ejemplo, en lo que es la cuenta de fideicomiso, en la cuenta del arrendador. Si, por ejemplo, el arrendador está dispuesto a darle más tiempo de pagar el depósito o amarrarlo a ciertos pagos. Pero es una forma fácil de una manera más rápida. Por ejemplo, si no lo han aplicado a lo que es la renta diferida. Si hay una opción para lo que es la dispensa. He visto negociaciones exitosas donde ellos perdonaron, que ellos se comprometieron a pagar la renta completa. Así que realmente es ambos llegando a la mesa con lo que es el mejor escenario y ver que va a funcionar para ustedes, para que ningún lado se está comprometiendo a algo que realmente no funciona. Si su arrendamiento está a punto de terminar, desde el punto de vista de ambos, la cantidad de espacio que está disponible está creando un problema en el mercado. Esto que sea más fácil mantenerlo en el espacio a las necesidades del inquilino no requiere que el inquilino que tenga más permisos y tener que hacer diferentes actualizaciones o cuestiones que siempre hay cosas nuevas que la ciudad quiere hacer. Así que si ustedes no pueden llegar a un acuerdo y entonces de repente el inquilino se va, entonces ustedes tienen que encontrar un nuevo inquilino. Es algo muy difícil y también sin tener que cumplir con otros requerimientos, pues es mejor tratar de arreglar las cosas pacíficamente. También puede haber reducción o perdón o renta, por ejemplo, si ustedes pagan. Hay muchas formas de tratar de arreglar las cosas en lo que es la renta diferida. Y si ustedes están recibiendo asistencia en cuanto a la hipoteca, solo depende con quién ustedes tienen el préstamo. Puede ser que ustedes no tengan ninguna deuda, que puede ser también, pero que no están recibiendo ninguna asistencia y que pueden realmente ambos trabajar juntos. Podemos nosotros ver cómo las cosas están antes. Yo sé que en muchos de los casos donde, por ejemplo, ambos cumplieron sus obligaciones. Es una pandemia global que nadie realmente es culpable y nosotros podemos ayudarnos y podemos llegar a como las cosas eran antes. En cuanto a las opciones de repago, han aceptado lo que es la renta futura o renta diferida. Así que en vez de decir tal vez el 20% en cuanto a lo que es la renta diferida. Y eso puede ser beneficio para ambas partes. Si el inquilino no tiene, por ejemplo, una bolita mágica para saber cómo va a estar el negocio y cómo, por ejemplo, cómo va a recuperarse el negocio, hacer un poco más de actividades para tratar de recuperar el negocio. Y realmente no, para que no tenga las obligaciones y también pone y que él está obteniendo algo todos los meses. No puede ser la renta completa. Puede ver otras personas con las que he trabajado
después de la pandemia y lo hemos dividido en el ingreso que se trajo por los negocios para ver cuál es el porcentaje. Y eso es lo que ustedes están trayendo ahorita. Y la clave también las cosas están, por ejemplo, mejor de lo que antes. Hay puede ser que el arrendador tenga más renta en el porcentaje de lo que, por ejemplo, si ustedes lo tienen que pagar mes a mes. Eso son muchas cosas, muchas soluciones en que ustedes pueden pensar para tratar de solucionarlos. And this goes on both sides. So if the tenant is not working with you, is not responding. Si no está, por ejemplo, trabajando con usted, is being unreasonable, threatening, emotionally abusive, tenant or landlord. You know, neither the landlord nor the tenant needs to ya sea, no realmente no conviene que ambas partes se comprometan a más allá de lo que realmente puedan cumplir. Tienen que mantener su sanidad y tienen que mantener una buena comunicación para ver qué está sucediendo financieramente. Or just communicating by email. Things can get a little bit more heated on the phone or vice versa, honestly. Y viceversa, honestamente, lo que va a hacer para poder mantener la comunicación y el diálogo sin que haya tanta frustración, ya que todos estamos experimentando, es bueno como cuidarnos a nosotros mismos y también asegurarnos de que nuestras obligaciones están cumpliendo unos con los otros en cuanto a los siguientes pasos. Estamos reabriendo. Estamos ahorita en lo que es el nivel rojo, así que hay varias cosas que ya se están abriendo. Siguen bajando al 1% y por lo menos un porcentaje alto de personas en San Francisco ya recibieron por lo menos una vacuna, lo cual es emocionante si nosotros seguimos yendo en esta dirección, que están en esa parte, por lo menos en San Francisco. O bases para reducción de la renta que hablamos al principio. Todo depende porque estos casos aún no han estado yendo a los tribunales, por lo menos no basado en el pago, en el no pago de la renta. Si llegamos a ese punto donde no podemos llegar a un acuerdo y tenemos que ir a los tribunales, realmente no estamos seguros cómo esto se va a desarrollar. Muchas veces hay una mediación y un proceso aunque vayamos a los tribunales y tratar de arreglar las cosas y llegar a un acuerdo con las partes. Así que hay muchos pasos involucrados y entonces tenemos que ver cómo todo esto va a funcionar. Y no vamos a poder ver esto hasta un poco más tarde. Mientras tanto, en darle ayuda a los inquilinos, lo mencioné, que más asistencia para los inquilinos, por ejemplo, PPP se ha abierto. No se han concluido, no se han terminado los fondos y les puedo dar dinero adicional y te ayudar a pagar ciertos pagos. Una vez ustedes cumplen con los requerimientos, es dinero que puede ser condonado y ayuda a mantener a sus empleados trabajando. Y también tenemos el plan de rescate, que va a haber más cheques de estímulo. Y como mencioné, el orden ejecutivo del gobernador sí amplió al final de junio, pero pueden haber más ampliaciones. En cuanto a interrupciones y cobertura, como mencioné, las decisiones de cómo esto realmente se da con la pandemia no es muy favorable. Es donde realmente hemos visto algunas decisiones en los tribunales. Originalmente habían unas partes donde los tribunales determinan que la política sí había cubierto la interrupción por la pandemia
y las decisiones habían sido muy desfavorables hasta, por ejemplo, 2 tribunales federales en Ohio, y habían llegado a decisiones totalmente diferentes en cuanto a la cobertura, por ejemplo, del seguro, ¿verdad? De interrupción de negocios. Algunas personas sí dicen de que pueden ustedes cobrar el seguro por la pandemia, otros dicen que no. Todo depende por qué lado nos vamos, si va a ser de ayuda o no, y solo obtener lo que es ayuda adicional. Realmente ustedes pueden continuar viendo los recursos. Casi todos los días hay nuevos recursos de ayuda a la comunidad, que yo estoy segura de que hay más fondos en el plan de rescate. Así algunos de los programas pueden reabrirse, pueden haber personas privadas. No significa que ahorita todo está cerrado, significa que va a mantenerse así. También ustedes les pueden dar, por ejemplo, un mes de PPE. Yo les voy a mostrar el enlace, pero hay todo tipo de recursos para los negocios. Para los inquilinos, también hay programa de espacios compartidos para que ustedes puedan utilizar una acera o algo. Y esto es una pantalla en la siguiente lámina de los diferentes programas que están disponibles. Es PPP. Por ejemplo, estamos reabriendo el Fondo para Reconstruir California. Algunos de estos son subsidios, así que 5,000 que no los tienen que repagar. Otros son préstamos condonables a largo plazo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Hay diferentes etapas que van a abrir, que todavía no estamos ahí. Y también hay préstamos de inversión comunitaria. Obviamente hay un interés en lo que son los subsidios, porque ese es dinero que ustedes no tienen que reintegrar, pero estos préstamos a largo plazo también pueden ser una buena forma de poder y hacerlo un poquito más fácil para poder seguir potencialmente avanzando al mismo tiempo. Así que el comité, el sitio web tiene recursos adicionales y ustedes también pueden solicitar al programa LSI para una consulta de 1 hora. Y si ustedes necesitan pues una representación más a largo plazo, nosotros los podemos recomendar a un abogado si hay, por ejemplo, una disputa a largo plazo que ustedes eventualmente tienen que ir a los tribunales. Y también hay diferentes recursos financieros relacionados, por ejemplo, en el OEWD. Si ustedes buscan en Google OEW, va a decirle cuáles son las páginas y hay un botón rojo que dice recursos de COVID-19, otro más azul para negocios, y después vamos a poner todos los diferentes recursos, opciones de fondos que los enseñé hace poco tiempo. Así que hay más preguntas desde la última vez que vi. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas. Ana, ¿me las vas a mandar en el orden? Sí. I think you answered some of them pretty easy. Okay. Thanks everyone for your patience. This is the most questions that we've gotten in a Esta presentation. es la vez que más preguntas hemos obtenido en una presentación. Me alegro que todos sean ustedes participantes activos y que ustedes pongan sus preguntas. Muchas gracias. All right. So the financial statements, I think I mentioned. Las declaraciones financieras, creo que lo mencioné anteriormente, es que ver si realmente el arrendamiento lo solicita. Puede ser que el inquilino elija no hacerlo. Tal vez lleguen a algún acuerdo donde el inquilino está dispuesto a presentarte pruebas, pero puede ser evidente de que ha habido un retraso en los negocios y que el inquilino no puede pagar.
Tienen que llegar a un acuerdo que sea factible para ambas partes. Ellos tienen que dar comunicación por escrita. Si ustedes no han escuchado del inquilino y no se han comunicado y dicen que no van a pagar la renta, entonces ustedes pueden mandar una notificación por escrito de lo que es el procedimiento, pero también tienen que tener 30 días para pagarlo. Tiene que hacerlo por escrita por la pandemia y comienza este proceso de nuevo. Yo no sé de alguna situación donde el inquilino no dio una notificación por escrita en el mes. Y también lo que son las guías del CDC, que prohibió lo que es la evicción residencial. Pues así que hay una pregunta sobre la conclusión del arrendamiento. Esa opción aún está un poco, no es clara, porque en enero se aprobó una ordenanza. No estamos viendo aún en el sitio web de la ciudad, basado en lo que sucede. Es una opción en cuanto el periodo de moratoria esté en efecto. Y esa opción puede ser que desaparezca, pero el inquilino, si no ejercita esa opción, el periodo de 24 meses aún se aplica. Así que realmente ahí es donde la comunicación continua entra, o encontrar algo que pueden funcionar para ambas partes. Por ejemplo, hasta que puede continuar a operar los negocios. Y es por eso es que esos acuerdos mutuos son de tanto beneficio. Hemos hablado que los inquilinos no están pagando la renta y es por la pandemia, están cubiertos por la pandemia. Y lo que entiendo que es un poco frustrante es yo mencioné que hay una excepción para más inquilinos menores, y creo que es menos de 25,000 pies. No estoy seguro, pero si ustedes tienen menos de un umbral, ustedes pueden aplicar por una dispensa y comunicar por qué hay una dificultad y por qué por qué no puede usted darse el lujo de tener un inquilino que no paga la renta. Si ustedes van a encontrar un inquilino que se tome ese espacio, entonces balancear eso. Hay algo a largo plazo, donde el negocio regresa y empieza a repagar el programa, o llegar al proceso, o encontrar a alguien que tome el espacio, o encontrar a otra persona, pero solo están dispuestos a pagar mucho menos en renta, porque sabemos cómo está el mercado, el porcentaje de vacantes que tenemos en la ciudad. Entonces pudiera ser de que no pueden encontrar a alguien que puede pagar tanto como el inquilino que usted tiene actualmente. Siempre tienen ustedes que tener en cuenta, son cosas que ustedes tienen que considerar. So there's a question about Así que hay una pregunta. Una vez la ordenanza realmente está enfocado en el repago de la renta diferida. Si él ha reducido la renta o están ustedes retrasados en la renta diferida y ustedes están pagando la renta reducida, eso sería una situación donde tienen que hablar con el arrendador y decir, bueno, aprecio mucho la dispensa o reducción de la renta diferida. Gracias también por reducir la renta. Pero donde está el negocio aún no vamos a poder pagar renta completa. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos nosotros continuar la parte de reducción, o están ustedes dispuestos a permitirnos a pagar menos renta y darnos más tiempo para poder pagar y ponernos al día? Así que comunicación, diálogo son clave. Pero realmente para
La razón por la cual yo le entiendo de la forma que está escrita es que tiene que haber algún tipo de desacuerdo si no hay renta diferida y es renta futura, tiene que ver, no hay fundamento para poder dar por terminado el contrato. Pregunta si van a tener que pagar hasta el marzo y ustedes empiezan a pagar hasta junio. Yo creo que lo mencioné anteriormente, donde es importante ser honestos y escucharse unos a los otros. Yo creo que la idea que los negocios han sido cerrados a finales de enero y capacidad limitada, realmente los negocios no están de regreso a la normalidad. La idea de que fue cerrado y reabierto, las personas que no están saliendo, hay muy pocas situaciones donde es realista de pagar renta solo porque reabrieron. Esto regresa a ser honestos, estar abiertos y tratar de ver si ustedes son un inquilino y ustedes están o son un arrendador y que el inquilino realmente no puede cumplir con la carga, entonces van a cerrar y no van a obtener nada de renta. ¿Qué es mejor? Que paguen un poquito de renta ahorita, el resto más tarde, o que no le paguen nada de renta y teniendo que desalojar al inquilino y tratar de encontrar a otra persona. Son cosas que tienen que todos tomar en consideración. No sé cuál es la mejor situación para ustedes, pero es algo que ustedes tienen que considerar a la hora de tomar una decisión. En cuanto a lo que es la bancarrota, si el negocio es una corporación separada o una sociedad de responsabilidad limitada, así que vamos a nosotros mandar, si ustedes personalmente garantizan el arrendamiento, eso le da fundamento para poder. Yo creo que eso es un fundamento para que ustedes pidan una consulta privada con respecto a su caso particular. Así que veo que los negocios que han podido pagar la renta sería lo mismo. Han habido ciertos negocios que no han tenido que cerrar y han podido continuar operando. Y nuevamente es solamente para negocios que están en una posición que no hay forma que pueden ellos, no hay concesión que puede darles o lo que es la renta diferido que lo haga posible para que ellos realmente puedan pagar. Así que realmente es algo de último recurso para poder darle concluir un arrendamiento anticipadamente. Veamos alguna de las otras preguntas. Así que si se nos están comunicando con su arrendador, siga intentándolo. Esperamos en un momento él o ella lo haga. Traten de llamarlo, de mandar una carta por escrito, un correo electrónico. Solo asegúrese que están mandando su comunicación mensual en la medida de lo posible. Eso puede ayudar. Realmente dar confirmación como una carta certificado y tiene confirmación al respecto. Y también un recibo en el correo y eso también va. De esa manera, ambos tienen prueba de lo que ustedes han recibido por la otra parte. Es una forma que ustedes confirmen que por lo menos ha sido recibido, aunque no haya respuesta. Tengo una pregunta, si el moratorio puede ser ampliada más allá de junio. Las cosas están sucediendo en California, no sé. Todo depende del impacto que el estímulo tenga sobre lo que es la vacuna. No lo sabemos. De esta manera que están disponibles, vamos a tener, vamos a ver muchas más personas vacunadas y estamos llegando más cerca al punto donde podemos llegar a lo que es el nivel anaranjado y abrir. Porcentaje del mercado. Esta fue una buena cosa para googlear. Yo sé que en noviembre algunos negocios habían cerrado. Son cientos de miles de negocios a nivel. Eso sería una buena cosa para considerar si tú y tu arrendador están queriendo renegociar y están mandando la renta mensual.
yo buscaría espacios cómodos en el vecindario para que ustedes puedan mostrar lo que un nuevo inquilino estaría pagando. Database about whether the landlord owns additional property. Property records are public, so you could. Los registros públicos, los registros de propiedad son públicos. Ustedes pueden buscar en otra compañía y ver si él tiene otra propiedad. O pueden tener una conversación con el arrendador. Ustedes no supieran si él está buscando una dispensa a la moratoria. Nosotros lo supiéramos antes. Yo no sé si tienen que llegar a ese nivel, pero tal vez pueden ver ustedes. Tiene que ver un sitio web o una página, o pudiera ser, por ejemplo, la oficina de registros. Si ustedes buscan los registros, y veo que Ana puso el link para que ustedes se puedan solicitar una sesión. No sé si otra persona tiene otra pregunta que quisieran compartir, pero aprecio todas las preguntas para darles tiempo para poder responderlas a todas. Tengo otra pregunta. ¿Suena bien? Solamente quería compartir con todos que vamos a estar el webinar, en la grabación, así como la presentación y las dispositivas, y en los siguientes días. Solamente estén pendientes de eso. Y también la grabación en español también se va a dar. Muy bien, gracias a todos. Les deseo las mejores de las suertes y los animo a que realmente ustedes se registren con una consulta. Es una buena forma de tener asesoría legal gratis y que alguien vea específicamente y contestar por lo menos algunas preguntas. Por lo menos pueden ustedes ahorrarse lo que son las honorarios de abogados y les podemos ayudar por lo menos a dirigirlos en el camino correcto. Y con gusto. Veo algunas preguntas más que surgieron. Para la información financiera, he visto algunas personas que dan información de impuestos para 2019 y lo pueden poner. Y si obviamente ha cambiado, podemos nosotros solamente solicítenlo y alguien va a llamarlo de nuestro equipo. Y si no, si ustedes no califican para los servicios, entonces podemos mandarlos a otro lado. Entonces pueden hablar con otros abogados si hay un diálogo para que ustedes no se preocupan y tienen ustedes una idea clara de qué tipo de documentos ustedes tienen que proporcionar. Y ellos se van a comunicar con ustedes. Sí vi unas preguntas más sobre si la moratoria tiene que ver con lo que esa. Creo que necesito un poquito más de información. Tiene que ser usted inquilino, no solamente como una bodega. Y hay otra pregunta. Yo sé que no aplica a espacios de oficina, al menos que ustedes sean una organización sin fines de lucro. Esa sería una buena razón para una consulta, solo para verificar, para ver realmente cómo está su arrendamiento. Es solamente porque si usted es un espacio de oficina, pero realmente es un inquilino comercial, en mi mente eso calificaría, pero es algo que tal vez ustedes tienen que hablar con los abogados. Y si veo, alguien tuvo una consulta el año pasado, creo que sí puedo tener otra. Si ustedes quisieran reunirse con la misma persona, pueden ustedes hablar con el correo electrónico del SC para ver si esa persona se quiere reunir con usted otra vez. Eso pudiera ser más fácil responder sus preguntas porque ustedes se conocen unos a otros y esa persona, de hecho, citas de seguimiento con algunos inquilinos y siempre estoy feliz de hacerlo.
Así que al menos que haya alguna razón que los abogados no pueden tomar una consulta, una segunda consulta. Yeah, if there are any additional questions, Tenemos preguntas adicionales. feel free to reach out to me. Pueden comunicarse conmigo. In the chat box. Yo di mi correo electrónico en el chat. Sí, ustedes pueden comunicarse con Ana. Y gracias a todos por venir y tengan un feliz resto de la semana. Y gracias a nuestra intérprete Ana por darnos la interpretación en español y también a todos los demás. Imelda, también ella está en el... Gracias a todos.